Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Les habla aquí su hermano y servidor en Cristo, laico católico José Rodríguez. Y solo quiero recordarles algo, pedirles un favor, que de todo corazón me le den un like a los videos, le den compartir, queridos hermanos, para que esta palabra bendita pueda llegar a más hermanos que lo necesitan. Y esto lo podemos lograr juntos, gracias a las redes sociales y a ese granito de arena que ustedes aporten. Es como podemos llegar lejos y poder que esta palabra bendita sea predicada en todo el mundo entero. Y hoy, martes 7 de abril del 2026, la primera lectura nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 36 al 41. Sepan entonces con seguridad toda la gente de Israel que Dios ha hecho Señor y Cristo a este Jesús a quien ustedes crucificaron. Al oír esto, se afligieron profundamente y dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes y para sus hijos, y también para todos aquellos a los que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aun que estén lejos. Pedro siguió insistiendo con más argumentos. Los exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. Los que acogieron la palabra de Pedro se bautizaron, y aquel día se unieron a ellos unas 3,000 personas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 32 contestaremos: en el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Todos: en el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Buenos, festejen al Señor, pues los justos le deben alabar. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Denle gracias tocando la guitarra, y al son del arpa entónenle canciones. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Entonen para Él un canto nuevo, acompañen la ovación con bella música. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. Pues recta es la palabra del Señor, y verdad toda obra de sus manos. En el Señor está nuestra esperanza, aleluya. El Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, del capítulo 20, del 11 al 18. María se había quedado llorando fuera junto al sepulcro. Mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro y vio a 2 ángeles vestidos de blanco, sentados donde había estado el cuerpo de Jesús, uno a la cabecera y el otro a los pies. Le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les respondió: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se dio la vuelta y vio a Jesús allí de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras?
¿a quién buscas? Ella creyó que era el cuidador del huerto y le contestó: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Jesús le dijo: María. Ella se dio la vuelta y le dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo: Suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es Padre de ustedes, a mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena se fue y dijo a sus discípulos: he visto al Señor y me ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, en esta reflexión nos vamos a enfocar en la primera lectura. Nos habla de Pedro. Pedro predicaba con gran autoridad. Recordemos que Pedro negó a Jesús cuando nuestro Señor Jesucristo fue capturado por los judíos, y cuando lo llevaban al suplicio, la criada y otros trabajadores le decían a Pedro que él también era judío, que era Galileo. Pero Pedro lo negaba a nuestro Señor Jesucristo porque Pedro no tenía todavía el Espíritu Santo sobre él. Pero Pedro, una vez recibió el Espíritu Santo, tenía una autoridad para predicar y mucha gente se convertía. Vemos cómo Pedro, cuando él ya recibió el don del Espíritu Santo, este hombre se paraba ante todas las multitudes de la gente, de los judíos y de los escribas y de los fariseos, y él les predicaba con gran autoridad. Vemos cómo hoy nos habla en el libro de los Hechos de los Apóstoles, donde Pedro les decía que se arrepintieran por lo que habían hecho de crucificar y quitarle la vida a nuestro Dios. Entonces dice que la gente, al oír esto, dice que se afligieron mucho y se decían de unos a otros: ¿qué podemos hacer? Pero Pedro dice que les contestó: arrepiéntanse y que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el Mesías. Vemos cómo Pedro, cuando ya él recibió el don del Espíritu Santo, allí sí ya tenía la autoridad para poder predicar con autoridad la palabra de Dios, y más a esta gente, que esta gente, así como el domingo de Ramos, recibieron a nuestro Dios con ramos. Después recuerden que también algunos, no todos, pero algunos siempre andaban allí en la misma procesión cuando decían: crucifíquenos a nuestro Señor. Entonces vemos que Pedro, por algo, siempre Pedro es bien mentado. Por algo nuestro Señor Jesucristo le dio las llaves del reino y le dijo, y lo eligió como el primer papa del mundo. Por eso es que nosotros los católicos venimos desde que nuestro Señor le dio las llaves a Pedro. Entonces él fue el primer papa de la Iglesia Católica. Vemos cómo nuestro Dios le confió a él. ¿Por qué? Porque Pedro siempre, él andaba en todo, hablaba, él era bien, como decimos nosotros así en español, aventado. Él siempre estaba ahí. Pero vemos que entonces, cuando esta gente dice que se bautizaron,
ya recibieron el Espíritu Santo, porque el don de Dios es para ustedes, les dijo Pedro, y para sus hijos, y para todos aquellos que el Señor nuestro Dios quiera llamar, aunque estén lejos. Vemos, queridos hermanos, que nosotros, como católicos, desde el momento que estamos bautizados, estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Pero nosotros no lo hacemos por miedo, porque nosotros decimos: ¿qué van a decir de nosotros? Se van a burlar, nos van a criticar. Pero recordemos, queridos hermanos, que si a nuestro Dios se burlaron de él, lo sacrificaron y hasta lo mataron, ¿qué no podrán hacer con nosotros los inmortales, los que somos de carne y hueso? Pero nosotros tenemos que tener puesta una mirada y esa fe puesta en Dios, que solamente Él es el único que nos promete y nos tiene preparado un lugar especial para los que seamos profetas de poder anunciar esta bendita palabra. Nosotros, como bautizados católicos, estamos llamados a predicar esta bendita palabra de Dios, para que esta palabra pueda ser predicada en todo el mundo. Los que somos creyentes y creemos en Dios y somos bautizados, tenemos nosotros esa tarea que Dios nos pone, que tenemos que predicar. Porque Pedro dice que siguió insistiendo con sus más argumentos y les exhortaba diciendo: aléjense de esta generación perversa y sálvense. ¿Por qué les decía así Pedro? Porque sabía Pedro bien que, como él había visto todo, sabía que toda esa generación era pura perversidad. Y les decía a la gente que el que quería salvarse, que se alejara de esa generación, les decía perversa, que se alejaran para que se salven. Y vemos cómo Pedro predicaba con esta gran autoridad, que en las prédicas que Pedro hacía, dice que la gente se bautizaba, y en aquel día dice que se convertían más de 3,000 personas, y en otras dice que más de 5,000 personas. ¿Se imaginan, queridos hermanos, cómo era la sabiduría de Pedro que tenía cuando él ya había recibido el Espíritu Santo? A veces nosotros nos admiramos porque decimos: ve cómo Pedro negó a Jesús. Claro, porque Pedro todavía no tenía el don del Espíritu Santo. Él estaba como un ser humano normal. Si uno, como un ser humano normal, y no recibe lo que es el don del Espíritu Santo, nunca va a ver las cosas de la manera a como Dios quiere. Siempre las vamos a ver diferentes porque nosotros pensamos a la manera humana. Pero si nosotros recibimos el don del Espíritu Santo, recuerde que ya es el Espíritu Santo quien obra en nosotros. Ya no somos nosotros, sino que es el don del Espíritu Santo. Pero para recibir el don del Espíritu Santo, nosotros tenemos que ponernos a cuentas con Dios y tenemos que buscar estar en una vida, llevar una vida piadosa, de vivir una vida tranquila, una vida pegada a las cosas de Dios. Y si nosotros le pedimos a Dios que nos dé ese don para poder ser un profeta y poder predicar esta bendita palabra, es así como nosotros vamos a recibir la iluminación del Espíritu Santo, y es así como vamos a poder predicar lo que es la bendita palabra de Dios. Y si nosotros predicamos a como Dios manda, es como nosotros podemos también lograr que mucha gente que en el mundo no asisten a ninguna iglesia, pero si nosotros nos proponemos y les predicamos esta palabra de Dios, se van a convertir, van a buscar de Dios.
Porque si uno solo se pone a predicar esta palabra y nosotros no la predicamos a conforme está escrita en este sagrado libro que es la Biblia, entonces las cosas no lo estaríamos haciendo bien a como nuestro Dios quiere. Entonces hoy, en este día martes, Dios nos habla y nos pone este ejemplo de Pedro. ¿Cómo fue Pedro? Que Pedro fue un apóstol de Cristo, que después de que él vio todo y una vez recibió el Espíritu Santo, ya a él no le importaba nada de lo que le quisieran hacer a él. Y si vemos que todos los apóstoles fueron sacrificados, todos fueron matados por lo mismo, por predicar la palabra de Dios. Porque si predicamos la palabra de Dios, no le vamos a caer bien a todo mundo. Porque la palabra de Dios dice que es como un martillo que hace pedazo la roca. Entonces, y nosotros, si estamos llevando una vida desordenada, una vida que no está agradable a Dios, pues obviamente no nos va a gustar que nos prediquen la palabra de Dios. Y es así como el predicador va a caer a mal y entonces lo van a empezar a juzgar, a criticar y hasta quererle arrebatar la vida. Porque como dice un dicho por ahí, que el quemado no muere de quemado, sino de ardido. Entonces es por eso que esta palabra bendita nos arde cuando nos dice la verdad. Y esto es para todos nosotros, queridos hermanos, porque nosotros todos los días cometemos errores, todos los días pecamos con nuestra forma de ser, con nuestra forma de actuar, con ver, con oír, con pensar. De todas formas ofendemos a nuestro Dios, pero nosotros tenemos que buscar siempre la manera de reconciliarnos y estar a cuentas con Dios, porque no sabemos el día ni la hora que nos va a llamar nuestro Dios a rendirle cuentas. Y hoy por eso me estoy viendo lo que nos dice la primera lectura y me llama mucho la atención de que cómo fue en ese tiempo de que Pedro ya no le importaba lo que la gente le quisiera hacer daño, porque él ya tenía lo que era el Espíritu Santo, él y todos los demás discípulos también de nuestro Dios. Y en el Santo Evangelio vemos cómo María dice que se había quedado en el sepulcro llorando, y dice que cuando ella miró hacia abajo y vio el sepulcro, lo vio vacío y vio a dos ángeles, uno a la cabecera y otro a los pies. Y le preguntaron, dice: mujer, ¿por qué lloras? Y ella les contestó que porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Pero dice que dicho esto, ella volvió la mirada atrás y vio que estaba Jesús de pie. Pero ella no lo reconoció todavía, y que nuestro Dios le dijo: ¿por qué lloras, mujer? Entonces ella creyó que era el que le daba mantenimiento al huerto, y le contestó: dice, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo me lo llevaré. Entonces Jesús le dijo: María. Entonces allí ella dice que ya reaccionó y dijo: Raboní, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: suéltame, pues aún no he subido al Padre, pero vete donde mis hermanos y diles: subo a mi Padre, que es el Padre de ustedes, mi Dios, que es el Dios de ustedes. Y entonces dice que María Magdalena se fue a decirle a sus discípulos que había visto al Señor y que le había dicho que vaya a avisarles a ellos que lo había visto. Entonces vemos, queridos hermanos, que como nuestro Señor Jesucristo nos habla de diferentes maneras, porque Él fue sepultado, pero al tercer día Él resucitó
Él venció a la muerte. Vemos que la muerte no pudo tener dominio sobre Jesús, porque Jesús era un espíritu, y así nuestro Dios lo quiso, que todo pasara de esa manera, para que nosotros, los que estamos en este mundo y que somos humanos, creamos en Dios, y que Dios un día si morimos, el día que nos tocamos morir, vamos a resucitar, porque Dios así lo demostró. Nos enseñó a morir, y según nos enseñó a morir, así también nos enseñó que vamos a resucitar como Él resucitó. Así es que, queridos hermanos, no es fácil cuando perdemos a un ser querido. Los que hemos pasado por esto ya no estamos para preguntar, pero si nosotros nos vamos a la Biblia y vemos lo que nuestro Dios nos promete, ahí viene el consuelo para nosotros, porque sabemos que solamente Dios es el que puede llenar ese vacío, y es el único que nos puede dar esa fuerza en esos momentos. Así que, queridos hermanos, por eso estamos llamados todos a que sigamos a nuestro Dios y hacernos bautizar, para que así el que no está bautizado, busquemos a nuestro Dios, bauticémonos, y que nuestro Dios nos escriba en el libro de la vida, para que seamos hijos de nuestro Dios y podamos estar llamados ya a lo que es a ser sacerdotes, profetas y reyes. Queridos hermanos, les pedimos siempre que sigamos adelante, que no desmayemos, y que esta palabra de Dios siempre la pongamos en práctica, que no sea estas palabras que se las lleve el viento, sino que caiga en buena tierra, y que esa buena tierra, esta palabra de Dios sea como una semilla que germine y que dé frutos, y empecemos siempre por nosotros mismos, luego por nuestros hogares, a hacer esos cambios de vida que nuestro Dios nos habla. Que Dios nos ayude a todos, que Dios nos acompañe y que nos bendiga siempre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.